Tercera hora, camino de la tertulia. Hoy vamos a tener a Joaquín Manso, a Rosa Belmonte y a Luis del Pino para hablar de muchos asuntos, ninguno bueno, en general todos muy malos. Pero para variar, también la información meteorológica es muy mala. Les comentábamos ayer que cuando se produce un fenómeno meteorológico como el de Gloria, siempre hay que esperar varios días para que aparezcan todos los muertos. ¿Por qué? Pues porque sucede así, donde eso sucede más a menudo, que es en el Caribe. Y siempre, una semana después, han aparecido el doble de los muertos que aparecieron al principio. Bueno, ayer había 5 muertos por la borrasca o borrascón Gloria. Hoy tenemos 9 muertos, 3 desaparecidos, un señor que se está investigando de qué murió, en fin, que la cosa está peor, ha sido mucho más grave de lo que en un principio se creyó. Hoy solo quedan ya restos del temporal en Cataluña, en algunas comarcas de Cataluña, y entra un nuevo frente, pero este más benigno, que entra por el suroeste, es decir, más o menos por Huelva, y se extenderá por la raya de Portugal hacia arriba. Hemos tenido antes lluvias típicas en España, que entran por Galicia, saltan los montes de León y van ya bajando hasta Huelva si llegan, o se quedan en Salamanca o en Cáceres. Bien. Las temperaturas siguen frías, más o menos como estos días atrás. Vamos a repetir 11 grados que tuvo ayer Madrid, es la máxima que va a tener hoy. Ahora hay 2 grados, sensación térmica 0, o sea que hace un frío que pela si tienen que salir. La máxima, otra vez, las capitales canarias, 21 grados, y la mínima, de nuevo Teruel, 4 bajo cero. Bien, hace falta beber algo, porque a uno, cuando ha visto a su país en una posición de privilegio en el mundo, y una generación hemos tenido la suerte de ver nuestro país, de ser una dictadura muy próspera, en los últimos años extraordinariamente próspero. El único que no lo sabe es Pablo Iglesias, como no ha estudiado nunca, no sabe que con Franco es cuando empiezan masivamente las becas rurales, donde los hijos de los pobres, no como él, pudimos estudiar. Desde el comienzo del bachillerato, que entonces era a los 11 años, 11 años, hasta la universidad, inclusive. Todo eso empieza con Franco. La entrada masiva de las mujeres en los estudios empieza con Franco. En la segunda era franquista, la que empieza en el 59, que es la época de la apertura, de la liberalización, la apertura de fronteras, y entonces es cuando se produce la gran transformación española. Hemos visto el paso de la dictadura a la democracia. Hemos visto a España convertirse en un país, primero respetado, luego respetable, después famoso, luego glamuroso. Recuerden lo que fueron las Olimpiadas de Barcelona, que aunque el gusano estaba dentro, hay que reconocer que la manzana era brillantísima. Recuerden al entonces príncipe de Asturias desfilando con la bandera española por el estadio Montjuic, encabezando la delegación española, que además sacó no sé cuantísimas medallas. Recuerden aquella final de fútbol que ganó España, toda la gente del estadio gritando España, España. Eso lo hemos vivido. Era el 92. Y desde el 96, con los años de Aznar, hemos vivido la mayor época de prosperidad que vivía España. Desde los 60 de Franco, desde el 18 de Carlos III y desde los Reyes Católicos. En empleo, la mayor de nuestra historia. Y también, como éramos un país occidental, respetado y querido en los países respetables. Bien, todo eso empezó a venirse abajo con Zapatero. Y al final la política exterior de un país, lo decía antes, es exactamente el reflejo de la política interior. Si un país tiende a la tiranía porque su gobierno quiere establecer una dictadura, se llevará bien con las dictaduras. Si un país quiere ser una democracia y donde haya realmente un equilibrio de poderes, una división y un equilibrio de poderes, entonces se relacionará con los países que tienen una justicia fuerte. ¿Que quieres ser un país más liberal, más democrático? Te llevarás con Estados Unidos. ¿Que quieres ser una tiranía? Te llevarás con China o con Rusia. Y luego con la escoria de los países comunistas, que es Cuba, Venezuela, las FARC, Bolivia, antes de que echaran a patadas al cocalero Morales. Aunque ahora ya en el trending topic mundial es Zapatero cocalero, y con razón.
O bien la Argentina de los Kirchner, donde han puesto al sobrino de una hermana de la Kirchner con 28 años al frente del Banco Nacional de Argentina, y su único título es un curso que hizo de chef. Dirán ustedes, ¿qué pasa? ¿Que se van a volver caníbales? No lo excluyan. De hecho, el peronismo es el canibalismo de Argentina contra sí misma. Van comiendo brazos, piernas, etc. Pero la tragedia de España es que ayer vivimos como la suma, la concreción de todos los errores. A veces son errores, no son voluntarios, y otras veces sí, son disparates y traiciones y crímenes. Cualquier gobernante en un país está en la obligación de defender los intereses de ese país, porque no son abstractos. Detrás de los intereses de un país están los intereses concretos de mucha gente de esa nación. En España, por ejemplo, si se hacen barcos en Galicia, es evidente que hay gente en Galicia, y no solo en Galicia, que va a trabajar. Más gente que vendrá, caracterizada tecnológicamente o técnicamente cualificada enormemente, que también ayudará a que se desarrolle pues esa tecnología en esos astilleros. Es decir, que si España consigue que Estados Unidos compre petroleros, los que hacen petroleros en España, que lo sabemos hacer, prosperarán. Y habrá más gente que aprenderá a hacer petroleros y ganará más dinero y así. Es como el cuento de la lechera, pero de verdad. Todo es poco a poco. La política exterior se hace siempre poco a poco. Los intereses de Estado son bastante permanentes, bastante. Hasta que llega un gobierno revolucionario. En ese caso rompe todas sus alianzas y a partir de ahí establece su imperio sobre los de dentro con la ayuda de los de fuera. Eso empieza a pasar con Zapatero, rompe toda la política exterior de Felipe González con Paco Ordóñez. Felipe González empezó muy mal, con el ministro Morán, que era un tercermundista lamentable, pero con Paco Ordóñez, don Francisco Fernández Ordóñez, que en paz descanse, Sir Paco, bueno, pues tuvo una política totalmente pro-occidental, reanudó las relaciones con Israel o estableció las relaciones con Israel, que la cosa veterofranquista de UCD, de Suárez, no se atrevió a hacerlo y Felipe lo hizo, y luego sobre todo con Aznar, que encima de tener presencia política, buena imagen y la movida y las Olimpiadas, tuvimos un crecimiento económico espectacular. Todo eso se lo carga Zapatero, cambiando todos los aliados que tenía España por uno, Turquía, la Turquía del islamista Erdogan. Pero detrás de eso, ¿qué había? El intento de romper el orden constitucional, que es lo que ahora estamos viendo. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Es una revolución? No, es la corrupción judicial. Lo mismo que hizo Hitler. Hitler gana las elecciones, por supuesto, mucha más ventaja que este mastuerzo que tenemos en la Moncloa, que ayer hizo el ridículo en Davos, como hará el ridículo en cualquier parte donde vean un tonto a la legua, pero como está tan convencido de que es, después de Jehová o delante, lo mejor que ha visto la humanidad, pues a él le da lo mismo. Pero desde ese momento, desde que Zapatero recuerda la guerra civil, vuelve a la guerra civil, pacta con la ETA, que es lo que estamos viviendo, pacta con el separatismo catalán, que estaba muerto, igual que la ETA estaba destruida. Después de los años de Aznar, en un año, el último año de Aznar, no consiguió matar a nadie. No es que no lo intentara, es que estaba ya carcomida, estaba la policía y la Guardia Civil, llevaban años trabajando. ¿Por qué? Porque Francia se había convertido en un aliado de España. España era un país respetado y respetable en la Unión Europea y Francia se llevaba bien con nosotros. Y éramos aliados de Estados Unidos. Y los Estados Unidos son la primera potencia del mundo occidental. Y nos llevamos muy bien con la Inglaterra laborista de Tony Blair, que era la izquierda civilizada, la que ganaba las elecciones, por ejemplo. Y era muy europeísta y les gustaba mucho España y tal. Y luego vino otro señor, esos conservadores descoloridos que se dan en Gran Bretaña, que encima veraneaba en España, en Candeleda. O sea, con lo cual las relaciones con el mundo anglosajón, por primera vez desde la independencia de los Estados Unidos, eran excelentes. España tenía una proyección exterior excelente y además funcionaba muy bien la economía. Con Zapatero volvimos a la guerra civil y al aislamiento internacional. Y al final, la querencia es naturalmente el mundo comunista, totalitario. Es lo que estamos viviendo.
Lo que vivimos la jornada de ayer, que fue una jornada de vergüenza para los españoles, el comportamiento de empleados del narcotráfico que ha tenido este gobierno, porque Venezuela es el narcotráfico. El narcotráfico y PDVSA, que es el robo del petróleo. Ayer embargó Estados Unidos más de una docena de aviones de PDVSA, que es la petrolera, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, la petrolera de Venezuela, en uno de los cuales es como el Falcon de Zapatero, donde vuela, que es una línea Moscú-Caracas, porque se han llevado el petróleo, incluyendo sus sedes, se la han llevado a Moscú. Las hijas de Diosdado Cabello, perseguido por narcotráfico en todo el mundo occidental, esas están en Pekín. Esas se han llevado lo que saque su padre, que es el número 2 del régimen, a Pekín. Y ahí está. Y llega Guaidó, como si no llegara, no lo recibe el repelente y repugnante presidente del gobierno. No, manda a una señora que se llama González algo, que dice que lo va a recibir, como si, no sé, cualquiera en España es más conocido que esta señora González Laye o Laya, ¿cómo se llama? Laye. González Laya. Pues Laya, como si fuera Laye o Layo o Yulo. O sea, no es nadie. Era una burocratilla de estos que, como estos son los más tuerzos, que les tienen que copiar hasta las tesis doctorales, cuando ve alguien que trabaja en Estrasburgo, les parece que es la repera. En Estrasburgo trabajan miles de personas, la mayoría de los cuales pues, son burócratas corrientes y molientes. Como los de España, no, más bajo el nivel. Es más fácil trabajar en Estrasburgo que en el Banco de España. O sea, un respeto. Pero el problema de fondo es que como España no se respeta a sí misma, como se está demoliendo, ¿quiénes son sus aliados? Pues los países totalitarios y narcotraficantes, los que proporcionan seguridad policial y dinero contante y sonante en negro en todos los países. En la justicia española ahora manda Garzón. Garzón, lo hemos escuchado en las voces de Lampa, esa famosa grabación con Dolores Delgado, que es la fiscal general del Estado. Y en justicia está el novio de la Meritxell Batet, que es separatista, que votó en contra de la soberanía del pueblo español. Que nos han tomado, no los marcianos, los comunistas. Y ayer fue verdaderamente un día de vergüenza. El rey es el único que estuvo bien en Auschwitz. Y recordó que la persecución a la gente, el desprecio por motivos políticos, ideológicos, religiosos e incluso raciales, es el origen de todas las dictaduras. ¿Qué es lo que hace Pablo Iglesias cuando habla? Declararnos la guerra civil. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Declararnos la guerra civil. En fin, la verdad, en Davos ayer pues hizo el Canelo, este señor. Por supuesto, con Trump no se ha podido reunir. Con Trump estuvo cenando Ana Botín. O sea, Estados Unidos, por supuesto, le ha puesto una cruz, porque este es un régimen, el que están haciendo en España, que no es el régimen democrático español. El de Juan Carlos, de Felipe, de Aznar, la nueva democracia europea, el milagro español de la economía. No. Este es el socio de Maduro, que es lo que es. ¿Y el resultado? Bueno, pues ayer dijo que había que acabar con la pobreza infantil en España, que desde tiempos de Carmena no oía yo semejante sandez, así que subió el salario mínimo. Dice, y esto es que se pelean, pero es una pelea entre animalitos de la misma condición. Pongan ustedes el animal que quieran, el que quieran, el múrido que les apetezca. Pedro Sánchez ha dado a conocer su coalición con Unidas Podemos durante la cumbre de Davos. Allí ha establecido las prioridades de su gobierno, sobre el que, según dicen en Moncloa, no hay inquietud, sino curiosidad. Sánchez apostó por el crecimiento económico, pero no a cualquier precio. A su juicio es inaceptable si provoca más pobreza y desigualdad. El presidente del gobierno hablaba de la pobreza infantil que a su juicio hay en nuestro país, lo mismo que hacía el vicepresidente Pablo Iglesias en Madrid. Nuestra misión es defender el estado del bienestar y promover la inclusión social. Por ejemplo, en nuestro país hay algo que para mí es realmente negativo, y es que tenemos 2.200.000 niños que viven en situación de pobreza. Así que necesitamos reforzar estas políticas de inclusión social para dar soluciones especialmente a los más jóvenes. Hay que impulsar, y esto lo haremos
junto a otros ministerios, un sistema de garantía de rentas que dé algo más de dignidad a la vida de millares de familias en nuestro país. Hay que aumentar de una vez la prestación por hijo a cargo y ser capaces de reducir la pobreza infantil, que en España, por desgracia, afecta a 1 de cada 3 niños. Bueno, yo creo que algo falla aquí. Si uno dice 2.200.000, claro, no saben ni leer, ni sumar, ni escribir, ni hablar. Mienten tanto que le mienten hasta la aritmética. Pero para mí que hay más de 6 millones de niños en España. Si uno dice un tercio, si un tercio son 2.200.000, todos los niños de España son 6.600.000. Bien, es verdad que yo aprendí aritmética con la enciclopedia Álvarez, cuando se aprendía aritmética y gramática y todas esas cosas. Deben ser 8 o 10 millones o 11, ¿no? Los que hay. ¿Cuántos hay en España? No lo sé. En fin, en todo caso, de hambre, muertos de hambre, no se muere nadie en España desde la guerra. Nadie es nadie. Desde los 40, en la guerra, moriría gente de muchas maneras. Y a lo mejor alguno de hambre o de desnutrición, de mala alimentación, tuberculosis producto de tal, puede ser. Y en la inmediata posguerra algo quedaría. Pero de hambre en España no ha muerto nadie. Hace muchísimos años. Pero muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el problema de la infancia, de la alimentación infantil en España? Es muy sencillo, la obesidad. El problema grave que tiene la alimentación infantil en España es la obesidad, que se come mucho y malo, y dulce, y abundante, y espumosos, y venga azúcar. Es un verdadero problema, como en todos los países desarrollados. Y estos dicen, ¡ay, la pobreza! ¿Se acuerdan de cuando decía Pablo Iglesias, antes de soñar con arreglar el futuro de sus niños? Porque el de los niños, el de los suyos ya lo tiene arreglado. Esto de la dignidad, cree que la dignidad depende de un sueldo. Eso será en el narcotráfico. La dignidad es del ser humano, cobre lo que cobre. Los más dignos en Cuba, su paraíso, el paraíso de referencia, son los presos políticos. Esos son los dignos. Los Castro no son dignos. Los sicarios titiriteros que están viviendo allí, en los hoteles robados a los españoles, que trabajaban, nuestros golfos, esos no son dignos. Pero el problema de fondo es que estamos ante un proyecto comunista que miente y aterroriza. Y esa es la cuestión. Miente sobre nuestra situación. Bueno, hay que decir que con la ayuda de medios como el New York Times, que es conocido por su falta de veracidad. El New York Times fue el que convenció a América de que Fidel Castro era un demócrata católico que solo quería reforzar el Estado de Derecho en Cuba. El New York Times es el que, lo cuento en el libro del comunismo, el que ocultó el asesinato de los zares y su familia. El New York Times es el que dijo que Mao no era comunista, que no había ningún peligro comunista en China, que era una forma nueva de ver la vida. Y Estados Unidos abandonó a Mao, abandonó a Chiang Kai-shek y le dejó a Mao, con el ejército soviético detrás, comerse China. Ahí están. No los ha movido ya nadie. En estos momentos el Partido Comunista Chino es la primera empresa del mundo, con 1.400 millones de esclavos. Y en otros países, franquicias. El problema de fondo es que las ideas tienen consecuencias. Y cuando hay alguien con ideas totalitarias, en economía, en política, en lo que se refiere a la ley, que al fin y al cabo es la madre del cordero. En el mundo hay dos cosas fundamentales, la libertad y la propiedad, que para protegerse dependen de la ley. Y no hay más. La propiedad es propiedad si hay ley, si no, no hay. Libertad, si no tienes propiedad no tienes libertad, porque te la están quitando. Te quieren quitar hasta los hijos. Pero este es un problema absolutamente de fondo. Hay idiotas, sobre todo en el mundo empresarial español, que cunden más que los rebollones en mi pueblo cuando llueve. O sea, tú le das una patada a una piedra, ¡pum!, y había detrás 12 rebollones. Pues tú, a los empresarios ricos, cuanto más ricos, más tontos en España. Eso está archicomprobado. Y ya si son riquísimos, entonces son idiotas perdidos y además de izquierdas. No han movido nunca un dedo para ayudar
a defender las ideas básicas de libertad y propiedad, que son la base de cualquier régimen próspero en el mundo, del que los ha hecho ricos. Pagan protección a la izquierda para que la propaganda sea contraria a lo que ellos representan. Pero pagan, ¿y de qué manera pagan? Bueno, 2.000 millones de euros tiene de ruina el país Prisa, el país La SER, que están blanqueando esta liquidación del régimen constitucional, 2.000 millones de euros de deuda. Vayan y lo pagan los dos de los 3 primeros bancos españoles y la primera empresa cotizada. Bueno, y entonces, no, lo dijo Lenin, los burgueses son tan idiotas que nos venderán la soga con las que los vamos a ahorcar. No, aquí no se vende, aquí se regala. Bien, resultado, ayer, un momento de verdadero bochorno, de verdadera vergüenza. O sea, mientras el gobierno pacta con la ETA, que es una verdadera vergüenza. Hoy hay un artículo en El Mundo de David Jiménez Torres que dice, ha llegado a la conclusión todo el PSOE, porque nadie ha protestado, que está más cerca de Otegi que de Casado. Y por desgracia es verdad. No es que estén más cerca, es que están juntos. Ya no están cerca, están en el mismo negocio. Y en Venezuela están en el mismo negocio, que es también el negocio de Zapatero y de Morodo, que es la gran corrupción. Y ayer, ya digo, espectáculo lamentable. El gobierno español no tiene previsto cambiar su agenda y Pedro Sánchez no recibirá a Juan Guaidó. El presidente interino de Venezuela acudía ayer al Parlamento Europeo y reiteraba que va donde le reciben. En principio está previsto que se reúna en nuestro país con la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Mientras Guaidó en Bruselas pedía ayuda a Europa, José Luis Ábalos se reunía en secreto con el ministro de Turismo venezolano. Por eso estamos en Europa, por eso estamos hoy en Bruselas, para poner fin y buscar las herramientas para poner fin a esa tragedia. Tragedia que solamente hoy no es solamente venezolana. Hay 5 millones de migrantes venezolanos. La segunda crisis de refugiados más importante o más severa del mundo. En la historia de América, la primera, la más grave. Nunca ha habido una crisis de ese calibre. Pero el problema de fondo es que como eso lo produce el comunismo se basa en mentira y terror y en el adoctrinamiento, el lavado de cerebro. He aquí un niño celebrando la victoria del antropomorfo de Maduro, que es esa cosa oblonga que se supone que ha sucedido al gorila rojo. A lo mejor es que engordó el gorila muerto y es Maduro, no lo sabemos. Pero es el que paga a los zapateros que andan por ahí, y no me refiero a la que era la profesión honrosísima de mi padre. No, me refiero al infame expresidente del gobierno, que es el primer sicario propagandístico del narcorrégimen de Venezuela, que esclaviza a Venezuela. Decía el otro día la Kabuki Zelá, esa señora que está detrás de una máscara blanca, decía que los hijos no son de los padres. Los hijos o son de los padres o son del Estado. No hay término medio. Cuando son del Estado, como en los países comunistas, pues sucede, por ejemplo, que aparecen niños como este, que celebraba así la última victoria, por supuesto, tramposa y falsa, del sucesor del gorila rojo, el antropoide Maduro. Siento muy feliz, muy alegre, porque hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ganó la presidencia. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo chavista! ¡Que viva el pueblo antiimperialista! ¡Que viva el pueblo que día a día dice queremos paz, no queremos violencia! Dice, violencia, ha aprendido ya a hablar como el gorila y como el orangután. Bueno, pues los datos son realmente tenebrosos de los niños. Solo quedan 7 millones de niños. 7 millones y medio. Aún así, claro, no saben sumar. Porque si un tercio son 2.200.000, los 3 tercios son 6.600.000. No hay alternativa. Se han comido 1 millón de niños. A lo mejor es los que piensan eliminar. Porque los comunistas matan. Son más de 100 millones de muertos los del comunismo. El comunismo es una ideología criminal. El comunismo es una ideología que consiste en robarle todo a todos y matarlos si se quejan. Y si no se quejan, a veces también, por si acaso. Esta es la realidad. Bueno, ayer estuvo bien el rey en Auschwitz, porque por un momento parecía que estaba retratando el programa de gobierno socialcomunista.
Fíjense. Las personas no pueden mostrar una mayor insensatez que cuando piensan que están por encima de los demás, cuando se sienten con derecho a discriminar, a consentir la intolerancia o a promover el resentimiento contra los demás por interés político, extremismo religioso u odio racial. Sí, que se sienten por los demás, Sánchez, que discriminan a los demás, Torra, el PNV, la ETA y tal, que se sienten con capacidad para matar. La ETA, el PNV, los otros, tal. O sea, es que estaba describiendo, no el gobierno, las personas del gobierno, las ideas del gobierno y no la tentación, sino la intención claramente totalitaria de este gobierno. Ahora, la fórmula, recuerdo, es la misma de Hitler. Hitler no dio un golpe de Estado. Hitler ganó las elecciones, dio un golpe de Estado primero. Le perdonaron, como al gorila rojo, y luego pasó lo que pasó. Y a las elecciones, bueno, gana no lo suficiente, es igual. Hecho al mariscal Hindenburg, que era de estos que dejan llegar, no pasará nada. Ya verás como cuando lleguen al poder, el poder, como dicen los empresarios españoles, ya digo, entre todos no juntan media neurona, valdrán para hacer dinero, pero de política son lerdos hasta almorzar y necios el resto del día. Dice, no, el poder, el poder Sí. Mira cómo cambió el poder a Hitler y a Lenin, y a Stalin y a Fidel Castro, y a Maduro. El poder, la realidad la hacen ellos. Pero es que la descripción, el que está por encima de todos, Sánchez. El que predica el resentimiento, Iglesias. El que discrimina a los demás, tal, todos los nacionalistas, los que mandan. En fin, vámonos a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.